¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Hacia dónde va Venezuela? El chavismo tiene 23 años gobernando este país y el daño está hecho. Protestas de maestros todos los días, niños que francamente se ven malnutridos, un sistema educativo en el piso, alta deserción escolar, la inversión del tema de los valores en el campo familiar, la inversión además, y me refiero a la inversión no monetaria, sino al invertir el tema de las prioridades a la hora de buscar trabajo en el campo laboral también de las nuevas generaciones. Todo es un caos en Venezuela. Hoy analizamos acá el futuro de lo que ya es una generación marcada por el chavismo. Los muchachos que tenían 5 años cuando llegó Chávez al poder son los hombres y mujeres del día de hoy, los que hacen familia, los que están fuera del país y los que se han quedado. Son los que están llamados a tomar el testigo como nueva generación en Venezuela. Los que no habían nacido cuando llegó Chávez ya son muchachos de 18, 20 años y son la generación que en teoría está también llamada a tomar el testigo en este país. ¿Qué hay en el fondo para las nuevas generaciones en Venezuela? ¿Son una generación condenada? Lo analizamos hoy acá, como siempre, en el canal de YouTube. Bueno, ahí lo vieron. Este es un video, por cierto, cortesía de El Pitazo. Y para los que no entienden el contexto, es una protesta que hubo en junio de lo que yo he ya dado en llamar el nuevo sector o el nuevo empleo soñado de muchos jóvenes venezolanos. Bueno, yo no sé si soñado, pero es al que aspiran muchos jóvenes venezolanos y que de hecho están ejerciendo muchos jóvenes venezolanos que se quedaron en el país, que es ser despachador o delivery de una de estas compañías que intermedian con restaurantes, con tiendas, con comercios, y que en ese video estaban protestando en la ciudad de Caracas porque entiendo que les habían rebajado el pago de esta compañía de $2 por envío a $1 por envío, es decir, le habían disminuido la ganancia a la mitad. Pero entonces, al día de hoy podríamos decir que estos muchachos están ganando por lo menos $1 cada vez que llevan algo a un cliente. No sé si les terminaron respetando los $2, pero es útil a fines y a propósitos de este video. Fíjense que este video nace porque esta semana terminó haciendo un comentario en el programa de Radio Caracas Radio y lo hacía a propósito de las protestas de los maestros, las protestas de los trabajadores en Venezuela que no han cesado. De hecho, es el sector que en lo que va de año ha cobrado más protagonismo en el sentido de irse a la calle y pedir reivindicaciones salariales. Porque van a lo básico y es que no se puede comer con el 15 último que hay desde el punto de vista formal en Venezuela al día de hoy. Esto ha llevado a que muchos maestros tengan que buscarse otro tipo de trabajo. Esto ha buscado a que muchos, por supuesto, hayan tenido que irse del país, pero los que aún quedan y los que están ejerciendo la labor docente y los trabajadores de base que todavía están allí en una compañía percibiendo un 15 y último, en un trabajo de oficina, en cualquier tipo de sector tradicional, diría yo,
bueno, están indignados porque los sueldos formales no dan en el país. Y aquí, entonces yo dije, tengo que hacer un video donde yo profundice en esto que yo he dado en llamar. Incluso ya creo que hace más de una semana compartí con Mingo y con Erika por todos los medios, también en Radio Caracas Radio, y saqué a relucir una imagen que es la que a mí me tiene muy preocupado, que es la de un país donde la gente de mi edad, e incluso un poco menos que yo tengo 34, han cobrado espacio en el mercado laboral a partir de la figura de ser motorizado, de ser delivery. Y yo decía de manera muy categórica, muy fuerte, y que en algunos casos me imagino que ha caído muy mal, que un país no se construía a punta de delivery, que más allá de que el trabajo ennoblece y que en modo alguno va en desmedro de la persona que lo ejerce, uno no podía pensar que Venezuela iba a salir de abajo a punta de tener solamente deliveries, y donde el sector juvenil de la población estaba encaminada solamente a ser despachadores motorizados de este tipo de compañías, ¿no? Bueno, y yo quisiera comenzar por el principio. Yo les hablaba de los sueldos y salarios del sector formal en este país, que son sueldos de hambre. No nos vamos a poner aquí a disertar sobre si son $10 al mes, son $20 en algunos sectores, que si cuando pagan los bonos estos del régimen puede subir un poquito más, puede perder un poquito el trabajador cuando el bono no viene completo, ¿qué tal? Son sueldos de hambre, son sueldos que llaman a la informalidad. Y el hecho es que la mayoría de la población en Venezuela al día de hoy está metida en el sector de la informalidad. Y cuando hablamos de informalidad, ¿de qué hablamos? Bueno, es muy sencillo. De acuerdo a las definiciones clásicas de la economía, el sector informal, del trabajo informal en una economía, es el sector que no cotiza en el sistema de seguridad social. Es decir, que no contribuye al sistema de seguridad social de ese país. ¿Y cómo contribuye uno al sistema de seguridad social del país? Básicamente a través del pago de impuestos, y uno también eventualmente paga pues el seguro social, que en cualquier país del mundo y fundamentalmente en los que tienen el llamado estado de bienestar, que ocurre mucho en Europa, en España por cierto hay muchas quejas porque los impuestos son muy altos, eso se te es retribuido una vez que tú pasas a jubilación con el sistema de pensiones y también con el sistema de seguridad social propiamente dicho, es decir, la salud pública y la educación pública. Son los dos sectores fundamentales donde eso es retribuido. En Venezuela sabemos que la salud pública no sirve para nada y la educación pública menos. Entonces allí no hay retribución alguna, por lo cual hay de entrada muy bajos incentivos a que la gente quiera contribuir con el pago de impuestos y con el robustecimiento del sistema de seguridad social. Eso es plenamente entendible. Yo he conseguido unas cifras, por ejemplo, de que el año pasado, a finales del año pasado, la Universidad Católica Andrés Bello consiguió que el 85% de la población en Venezuela está metida en la economía informal. Que ya no es, déjenme decirles, solamente ser buhonero, tener un tarantín en una avenida de Caracas o de Valencia o de Barquisimeto o de Maracay y en ese tarantín vender chucherías. No, el sector de la economía informal va mucho más allá, porque si nos metemos en esta definición de que es la gente que no paga impuestos, de la gente que no paga seguridad social, bueno, allí está metido un gentío, está metido un gentío. Y esto lleva a que, por supuesto, la empresa o el comercio tradicional incluso se vea disminuido. Eso está pasando en todo el mundo. Realmente los emprendimientos personales o las empresas, grandes empresas, no son lo que eran hace 10 o 20 años atrás. Hay reducción de nóminas, hay robotización del trabajo, es decir, automatización de los procesos, y ya no es la misma cantidad de personas de carne y hueso las que hacen el trabajo que se hacía hace 20 años. Pero en Venezuela eso no tiene que ver con la automatización de los procesos, sino que tiene que ver con muchos factores. En una parte, bueno, el gran paraguas es que la gran industria nacional, los grandes comercios nacionales han cerrado. El aparato productivo nacional está disminuido desde que Chávez llegó al poder, pero además está el hecho de los incentivos. Yo siempre apuesto a esto, ¿no? ¿De qué te incentiva a qué? Y en Venezuela el incentivo a trabajar con traje y corbata o con un uniforme de 8 de la mañana a 5 de la tarde en una oficina es muy bajo cuando tú puedes emplear ese mismo tiempo sin salir de tu casa o siendo tu propio jefe, como dice mucha gente, y no estoy hablando de estafa, sino que estoy hablando de trabajos reales, en buscar el pan de todos los días a través de tus propios medios, sin tener ningún jefe por encima de ti. Eso, mucha gente ha sacado esa cuenta y entonces pues el llamado sector formal de la economía, el que paga impuestos, el que está adscrito a unas empresas tradicionales,
está de capa caída. 15% solamente de la población a esta altura está metido en el mercado formal del trabajo en Venezuela. Pero cuando tú le sumas a esto, que es lo que a mí más me ha ocupado en los últimos días, que es el pensar en mi generación y en la generación que vino después de la mía, es decir, las que ahorita tiene 20 años, que son como que los muchachos que se están inaugurando ahorita probablemente en el mercado laboral o que están llamados a, porque pueden ser una pila de vagos y no trabajan, pero son los que están llamados a insertarse en el mercado del trabajo al día de hoy por cuestiones etarias, porque tienen 20 años. A los 20 años generalmente uno, si es estudiante universitario, bueno, si no está en la universidad, pero decidió que va a comenzar a hacer su vida, uno tiene que comenzar a buscarse un trabajito, eso es normal. Y la gente de mi edad, que ya pasa a los 30, que es mi generación, bueno, es la que a mí me preocupa, esta que tiene 20 y la que pasa de los 30. Bueno, cuando yo pienso en esa gente, pienso primero, por supuesto, en el sistema educativo depauperado que hay en Venezuela, un sistema educativo venido abajo, y eso lo reflejan precisamente estas protestas. Pero además de pensar en el sistema educativo, pienso otra vez en la estructura de los incentivos. Y pienso en una operación no matemática, mental, lógica, racional, de muchos de estos muchachos de 20 o más de 30 años, que todos los días tienen que ellos seguro recorrerles la cabeza a esta operación. Y la operación mental va de la relación entre el estudio y el trabajo. Esa operación mental va más o menos de cuánto tiempo tengo yo que invertir en estudios y cuánto dinero tengo que invertir en estudios, con lo que representa gastos de transporte, gastos en comida, al estar fuera de casa para ir a unas clases, gastos en libros, gastos en materiales escolares y gastos cuando son universidades privadas, gasto en la matrícula de la universidad. Para yo pasar 5 años allí, que ya estamos hablando de la inversión en tiempo, no en materia monetaria, sino en tiempo, para luego egresar, por ejemplo, con una carrera profesional o técnica, hablando de 3 años de estudio. Por ejemplo, para yo ser técnico automotriz, graduado, técnico en mecánica automotriz, graduado de una universidad, que creo que son 3 años. Para yo ser técnico en cualquier materia, en aduanas, por ejemplo, en comercio exterior. Técnico en materia de administración de empresas, TSU en administración de empresas, son 3 años. Y si quiero apuntar un poquito más arriba, a los 5 años, para ser abogado, para ser médico, para ser ingeniero, que seguramente son más de 5 años porque las carreras son muy difíciles. Hablo por experiencia propia. Mi respeto a los ingenieros. Estoy hablando de que hay una inversión que es costosísima, tanto en ese tiempo como en dinero, como en esfuerzo además, que es una tercera variable. A veces no es solamente el tiempo, no es solamente el dinero, sino que además es lo que tú te tienes que quemar las pestañas y los sacrificios, las úlceras que te tienen que salir para aprobar progresivamente todos los exámenes en cada una de las materias que a lo largo de la carrera profesional o técnica vas a tener por delante. Para al final del túnel ser periodista, abogado, técnico en administración de empresas, en aduanas, lo que sea, y ganarte $100 al mes. ¿Cuánto puede pagar, dependiendo de la carrera, una empresa formal para emplearte en el mercado formal del trabajo en Venezuela? Eso versus la imagen de lo que yo he dado en llamar la gran aspiración nacional de estos muchachos, de esta nueva generación, que es ser fundamentalmente deliveries de una compañía de estas. Estos deliveries, saquemos la cuenta, porque aquí estamos para usar la cabeza, no para estar especulando. Estos deliveries, si hacen 10 envíos al día y están ganando, de acuerdo a lo que esa protesta reflejaba, que era que estaban molestos porque les habían bajado cada delivery a pagarle solo $1 por cada envío, se ganan mínimo $10 diarios. Eso hace un total de que si trabajan de lunes a viernes, que no es el caso porque sé que esos muchachos le echan pierna también, y trabajan sábados y domingos muchas veces, o por lo menos uno de los 2 días del fin de semana, estamos hablando de que si trabajan 6 días a la semana, van a tener $60 asegurados si tienen solo 10 deliveries a $1 el delivery diario. Al mes son 6 por 4, 24, $240 que van a hacer simplemente sin tener ningún conocimiento profesional o técnico, montados en una moto que tiene unos costos de reparación muy bajos, porque una moto es la infinitésima parte de mantener un carro, tanto en combustible como en lubricantes, como en repuestos, como en cauchos, como en accesorios, lo que sea. Es muchísimo, pero muchísimo más barato que mantener un carro
tener una moto y vas a tener $240 al mes. Y no estoy metiendo lo que incluso se está usando en muchos de estas compañías de delivery, que es que tú, además de la tarifa implícita, que tú en teoría no la estás pagando en el momento, pero sí está implícita en el costo del producto que tú estás comprando, que es el costo de esa carrerita que te están haciendo, tú a veces das propina o tienes que dar propina. Esa usanza no es solo venezolana, eso pasa en todas partes del mundo, pero en Venezuela también se está viendo que además le das $1. Entonces ya tienes las propinas adicionales que no están contabilizadas para esos muchachos. Unos muchachos que yo estoy seguro que no hacen 10 carreras al día, porque por los esmachetados que andan en la vida, harán 20 o hasta más carreras al día. Entonces estamos hablando de una ganancia que se puede duplicar, de que puede no ser de $240 al mes, sino que puede ser de 480. Estamos hablando de $500 redondos al mes. Haciendo 10 carreras diarias, si lo ponemos a 20, pierdan de vista. Estos son personas que pueden hacer $700, $800 al mes montados en una moto sin ningún tipo de actividad intelectual. Y no lo estoy hablando ni siquiera desde el punto de vista de desmeritarles. Porque hasta en un mecánico hay actividad intelectual. Un mecánico tiene que pensar para resolver un problema, que es el cangrejo de un carro. Un plomero tiene que pensar, sin ser profesional, tiene que pensar para resolver un problema, que es ver cómo destrabar un tapón que hay en una cañería. Un electricista tiene que pensar para resolver un problema, que es ver cómo, por ejemplo, hay un corto y yo tengo que ubicar en qué parte de la casa está el corto que está echando varilla. Un técnico en reparaciones de electrodomésticos, por ejemplo, una persona que repare neveras, que puede que no lo haya estudiado como carrera profesional, sino que lo aprendió como un oficio, tiene que echarle pierna no solamente a desarmar el armatoste que es una nevera, sino a ver cuál es la manguerita que está echando broma, y allá hay una operación intelectual. Ahora, me perdonan, pero en un delivery no hay cero operación intelectual. Y por eso es que yo, de manera tan dura, y seguro que muchos amigos de delivery que ven esto se van a molestar, he dicho que un país no se puede construir a punta de deliveries. Y yo he dicho también al mismo tiempo que no es que yo esté apelando a que un país sea un país de puros médicos, de puros doctores, doctores en ciencias políticas, de puros filósofos, porque un país tampoco amerita de eso solamente. Un país requiere de gente que tenga distintos oficios, que saquen adelante al país, pero que al final de cuentas tienen que generar lo que llaman los economistas producción de riqueza. Y la riqueza es inventiva, la riqueza son procesos económicos, la riqueza es generar valor agregado con lo que tú haces. Allí hay cero valor agregado, ahí lo que hay es el transporte de una mercancía desde el punto A hasta un punto B, mecánico. Es el propio trabajo mecánico, dirían los marxistas, donde no hay ningún tipo de operación, repito, intelectual ni nada de eso. Bueno, quizás una operación intelectual de cómo evadir las colas, ¿no? Pero que ya es bastante. Pero bueno, básicamente he querido apuntar a eso porque cuando tú llevas esa estructura mental al muchacho que está en un colegio, cuando tú llevas esa estructura mental a la persona que está buscando una perspectiva de vida para ver qué hace con su vida, bueno, va a haber un cálculo inevitable de esto que yo he llamado costo-beneficio, que es el cálculo que hacemos nosotros para todo. Ah, que queremos comernos un helado, nosotros lo pensamos, decimos, ¿cuánto vale el helado? Oye, me conviene comerme el helado porque me voy a quedar sin $2 que me vale un helado, por ejemplo. Y además el helado tiene calorías que probablemente me van a hacer engordar. Ah, pero en el momento que yo me come el helado voy a ser muy feliz porque los azúcares que están allí me van a llevar a un estado de ánimo en el que yo me voy a dar por satisfecho. Y un deseo que yo tengo lo voy a dar por satisfecho. Nosotros vivimos haciendo un helado, por ejemplo. O si yo quiero trotar, por ejemplo. Coño, trotar me da fastidio, porque tú sabes lo que es pegar una carrera para sudarse todo y estar cansado. Sí, pero después que tú trotes 20 minutos, tú vas a tener una satisfacción personal. No solamente que tienes un logro, ¿no? De que lograste trotar 20 minutos, sino que además quemaste no sé cuántas calorías. O sea, todo en la vida, así no hay economía de por medio, es una permanente relación de cálculo entre costos y beneficios. Es decir, ¿cuánto sacrifico yo y cuánto gano yo de cada acción que yo hago? Bueno, la acción de un estudiante o de un muchacho que se supone que está en el sistema educativo es pensar que en su futuro le produce mayores beneficios al menor costo. ¿Y qué es lo que produce mayores beneficios al menor costo en Venezuela? Donde es obvio que no todo el mundo quiere ser filósofo, no todo el mundo quiere ser PhD en ciencias ocultas ni nada de este tipo de cosas. Lo que mayor beneficio le produce a estas personas en el menor tiempo posible
es tener un trabajo como delivery. Ustedes ven la naturaleza del aprieto en el que estamos metidos nosotros. Yo pienso en esto y me atormenta. Y yo pienso en esto y me atormenta no porque yo me la quiera tirar de mejor que nadie, sino porque yo sé que en el momento en el que un país tú lo uniformizas a su juventud y la conviertes en una juventud apensante, donde no es que, repito, tú tengas que ser abogado, tú tengas que ser doctor en filosofía ni nada, pero que tienes que tener un oficio por lo menos, un oficio bien pagado, con un sueldo que compadezca, que compatibilice el ingreso con el esfuerzo que tú haces, como es en todas las sociedades. Porque permítame decirle que en otras sociedades la labor de jardinero, de paseador de perros, de persona que hace el aseo doméstico en una casa, son bien remuneradas. Y pueden ser hasta mejor remuneradas que muchas profesiones, porque ameritan un esfuerzo importante. Bueno, tú no vas a tener un país que vaya a echar para adelante. Eso es lo que a mí en este momento me preocupa. Eso es lo que a mí me llama, por ejemplo, a grabar este video. Y es lo que me llama a reflexionar, creo que sobre algo que poca gente está reflexionando. Es un país prácticamente cancelado, donde el valor del trabajo no tiene ninguna significación y donde, peor aún, la cadena que hay antes del trabajo, que es la educación para el trabajo, está rota también. Porque, ¿para qué educación? Eso es perder el tiempo. Yo no sé si quedo medianamente claro con esto. No es mi intención sermonear a nadie, no es mi intención ponerme, repito, por encima de nadie. Pero es apenas una idea en voz alta que hoy he querido comunicarles. Y que tengo que decirlo también, en medio de esta catástrofe hay cosas que me han llamado profundamente la atención. Por ejemplo, en medio de catástrofe, y quería dejarles una cifra que la estoy viendo allí en el apuntador que tengo, pues para que vean que no exagero. Estamos hablando de que yo leí una cifra de que la UPEL, creo que a nivel nacional, porque lo leí en una estadística de Lara, pero creo que es la UPEL a nivel nacional. Estoy hablando de la gran universidad que forma a los educadores de este país. Tiene una tasa de deserción actual del 40%. Del 85%, quiero decir. O sea, el mismo 85% que hay en la informalidad es el mismo 85% que hay en la educación o en la formación de educadores en la UPEL. La Universidad Central de Venezuela, de la que yo soy egresado en mi carrera de pregrado, tiene 40% de deserción en este momento. Es decir, hay 40% menos alumnos de los que había hace un año estudiando en esas aulas. Y que seguramente si hace un año tú tomas la estadística para atrás, es decir, de los que había en el 2020, te vas a conseguir un importante porcentaje. Que cuando tú sumas todo eso vas a ver que, bueno, año a año van quedando muy pocas personas. Básicamente quedan dos caminos, que es, por un lado, le ha quedado dos caminos a los jóvenes. Uno es el más fácil, el que conocemos todos, irse del país. Y por el otro lado, quedarse en el país y estar sujeto a este sistema de incentivos perversos que yo les acabo de describir, que es estudiar es muy costoso, no solamente en términos monetarios, sino en de tiempo y esfuerzo. O sea, demoras demasiado para obtener un retorno en términos de beneficio por lo que tú estás haciendo. Y tienes que invertir muchas cargas de esfuerzo porque además tienes que sobrellevar al país, sobrellevar la carrera, que sobrellevar una carrera universitaria no es fácil, lo sabemos todos, y eso te condena a irte por la opción que es la que termina quedando. La opción que termina quedando es búscate un trabajo donde ganes plata, no es que te vas a hacer millonario, pero vas a tener un ingreso que te va a permitir saltarte muchas etapas del proceso. Claro, al final del día vas a quedar como una persona que lamentablemente lo que tiene es un trabajo que no genera valor agregado, pero para lo que a ti te importa, a ti lo que te importa es sobrevivir. Y allí es donde caigo en el tema, aquí estamos sobreviviendo. La mayoría de estos jóvenes que están en Venezuela están sobreviviendo, por eso es que yo no condeno a nadie. Yo solamente hago una alerta, un llamado de atención en voz alta. Y lo hago a título de mi preocupación, que creo que puede ser la de mucha gente. Un llamado de atención sobre un joven en el que ahorita pienso, y es un joven que, claro, tiene 25, 30 años, probablemente ya tiene hijos, está constituyendo un hogar, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar los pañales, tiene que pagar la comida de él, su esposa, su novia, su arrejunte, lo que sea, y el niño que tiene que darle algo a los papás. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a poderse ese joven a estar estudiando en una, por ejemplo, universidad privada que te puede sobrepasar el semestre los $1,000 al mes, al semestre digo? $2,000 al mes también, al semestre, estoy con lo del mes. Entonces es muy complicado. La operación es perversa. La operación es absolutamente perversa y está llena de incentivos hacia no solamente la informalidad,
sino hacia oficios que no tienen ningún grado productivo real para el país. Y ojo, entiéndaseme muy bien, el trabajo honesto siempre es honrado y debe ser honrado. El trabajo honesto, honrado en el sentido, hay gente que dice, bueno, honrado y honesto es lo mismo. No, nosotros tenemos que honrarlo como grupo. Nosotros tenemos que aplaudir a jóvenes que, teniendo estas dos alternativas, incluso podrían pensar en una tercera, que es meterse a malandros, meterse a ladrones. Allí hemos visto cosas sobre lo del tren de Aragua y sobre eso se ha comentado mucho esta semana también. Ya que el hecho que estén dentro de un ámbito que les permita ganar dinero de manera lícita, de manera honrada, eso hay que honrarlo como sociedad. Pero, oye, una sociedad no va para ninguna parte así, siendo una sociedad de delivery. Y eso a mí me tiene muy preocupado, se los repito. Miren, hasta aquí he llegado un poquito largo en el video del día de hoy. Bueno, es más o menos la duración que están teniendo todos estos videos analizando. Si te gusta esta sección, puedes apoyarla a través de Patreon, patreon.com/neoadolfo. El enlace para ir al Patreon y apoyarme y ayudarme a seguir está acá abajo en la descripción de este video. Si quieres apoyar a través de PayPal, también lo puedes hacer. PayPal, el enlace está aquí abajo en la descripción del video también. Si te gusta este contenido, por favor dale me gusta a los videos, difúndelos en tus redes sociales y también es muy importante para mí que actives la campanita para que te enteres cada vez que subo nuevo contenido al canal. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.